Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en la calzada en Oaxaca. Saben ustedes que los amamos mucho, oramos por ustedes constantemente, por la congregación, por cada uno de los miembros, por el gozo que puedan tener, las tribulaciones que puedan tener y que sigan adelante, ¿no? Porque es un camino muy difícil. Reciban un abrazo, un ósculo santo de parte de la iglesia a la cual servimos en Chicago. Esperamos ver a muchos, si Dios permite, en 18 meses en la Nacional, en el 2020. Ojalá puedan acompañarnos, pero si quieren ir este año que viene, serán todos bienvenidos. O pueden irse la semana que viene, solamente que yo todavía no voy a estar allí, así que cuando gusten regresar estarán en su casa y los trataremos de la manera que siempre nos tratan, de una manera muy especial. Vamos a dar 3 clases, o 4 clases serían. El día de hoy va a ser el fundamento de las clases que vamos a estar presentando. Y tienen que ver con los temas que cada uno de ustedes me ha dado. Vamos a conectar primero el proyector y voy a explicar. Abran su Biblia y vamos a ir a Génesis. Vayamos a Génesis en el capítulo 1, en el verso, Génesis capítulo 1, en el verso 26. Génesis 1, verso 26. Ahí es donde vamos a estar. ¿Quién es más importante en una organización o en un corporativo? Se preguntaría la gente. Bueno, lo que se debe de entender es, una cosa es el valor y otra cosa es la función. Son dos cosas totalmente distintas. En cuanto al valor, cualquier persona que trabaja en una organización es importante. Es tan importante el presidente de la organización como aquella persona que está lavando los sanitarios. Los dos son importantes, pero las funciones son distintas. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, la pregunta que nos haríamos es, ¿quién es más importante? ¿Fue más importante Abraham o fue más importante Moisés? Es un debate muy grande que se da. Los dos fueron importantes en la historia de la Biblia, aunque los dos tuvieron una función distinta. Cada quien tiene una función distinta. Si te preguntas, por ejemplo, en el hecho de la conquista de la tierra prometida, ¿quién fue más importante? ¿Josué o quién fue más importante? Moisés. Bueno, dirías, bueno, posiblemente fue Josué porque los introdujo, pero sin Moisés no hubieran podido llegar. Los dos tienen un valor y son importantes, pero tenían dos funciones distintas. Una, de trasladarlos a través del desierto hasta que llegasen al río Jordán, y la otra, cruzar el río Jordán y tomar la tierra prometida. Son funciones, son cosas distintas. Cuando vemos a la iglesia, hermanos, la iglesia no es muy compleja. Viene a ser compleja cuando nosotros tratamos de ver a la iglesia como un corporativo, como una organización, o tratamos de manejarla como pensamos que es de la mejor manera, como nosotros creemos. Pero si nos acercamos a la Biblia y vemos lo que Dios dice, posiblemente podamos ver el modelo divino y podríamos entender que en la iglesia de Cristo todos somos importantes, pero todos tenemos una función distinta. ¿A qué me refiero con ello? Todos somos importantes. Jesús, Dios entre nosotros, Emmanuel, y aún así Jesús, dice el libro de Hebreos, que es nuestro hermano. Dice que anunciaré a mis hermanos tu nombre en la congregación. Así que Jesús es importante totalmente, pero en cuanto a función, Jesús tenía una función que cumplir y lo hizo apropiadamente. Mira cómo dice Génesis capítulo 1 en el verso 26 y 27, dice así. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, Dios es Elohim, Dios dice, hagamos al hombre. Y cuando vemos ahí la palabra hombre, una cosa que tenemos que entender es que no habla del varón, tal y como nosotros lo entendemos. Yo soy varón, mi esposa es mujer, pero no habla del hombre, habla de la humanidad. La palabra hebrea es humanidad. Hagamos a la humanidad, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Dice, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, una vez más, a la humanidad, porque todavía no había características físicas, a su imagen, a imagen de Dios lo creó
y entonces ya explica, varón y hembra los creó. Cuando hablamos de esto, hablamos de que el hombre y la mujer, o varón y hembra, en la parte espiritual es lo que se considera como la humanidad, aunque todavía no estaban separados. Antes de esto eran solamente uno, era varón y hembra, eran solamente uno. El hombre, la humanidad, era uno solamente. Si vemos ahí en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí ya la palabra en español es hombre, pero en hebreo, hermano, la palabra ya es masculino. Hagamos a el hombre, dice ahí, del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que aquí miramos la formación del cuerpo físico varonil, el cual tenía partes genitales varoniles y un cuerpo físico varonil. Y adentro lo que Dios puso fue la humanidad, o lo que se llama varón y hembra. Antes de que el cuerpo varonil físico fuese formado, ya existía el varón y hembra, ya estaban antes juntos. La humanidad había sido creada, la parte espiritual. Una vez que Dios forma de la tierra al cuerpo físico, lo hace varonil, las partes genitales varoniles y todo lo que un cuerpo varonil tiene. Y ahí pone al varón y hembra. Siguen los dos juntos, aunque no son dos, son solamente uno, porque la humanidad no son dos, solamente era una. En cuanto a la humanidad solamente éramos uno. Y dice ahí en el versículo 18, dice 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. La pregunta es ¿por qué? Porque solamente había un cuerpo físico, y el cuerpo físico que había era solamente el cuerpo físico varonil. Aunque adentro estaban la creación del varón y hembra juntos, estos dos estaban dentro de un cuerpo físico varonil. Por lo tanto, estaban adentro y era uno solo, y al parecer, dice Dios, no es bueno que esté solo el hombre. Y dice ahí, le haré ayuda idónea, o sea, alguien que lo pueda hacer completo. Es lo que significa la palabra idónea, significa alguien que lo pueda hacer completo, enteramente completo. Y ya en el versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y ahí está la palabra mujer. En hebreo la palabra mujer es Isha. Isha en la Biblia se puede decir como mujer, o se puede decir como esposa. Ok, son mujeres, esposa o es mujer. Dice que formó de dentro del cuerpo de Abraham, del cuerpo físico, toma parte del cuerpo físico, y dice que lo toma de la costilla, y que de la costilla forma un cuerpo femenil con las partes genitales femeniles. Sépase que cuando Dios forma estos cuerpos, no son en forma de bebé, son con apariencia de adultos. Ya los dos eran adultos, o sea que fueron formados como adultos, y al ser formados como adultos, uno es varón físico, del varón físico saca a la mujer, y en ese momento la humanidad que había sido creada se separa y se queda en el cuerpo físico varonil, lo que es el hombre o la parte de hombre, y se va hacia el cuerpo físico de la mujer, lo que es la parte espiritual de la mujer, y lo que era uno se separa. Por eso un hombre y una mujer, cuando se casan, son uno, porque vuelven a encontrar el ideal, la creación inicial que Dios hizo. Estos varón y hembra o humanidad los hizo. Cuando esto se forma físicamente, se separan y ya son dos. La pregunta que se hacía siempre es: ¿quién es más importante? ¿El varón o la mujer? Los dos son importantes, solamente que los dos tienen cuerpos físicos distintos, y con el cuerpo físico cada uno tiene una función. Cuando Pablo está hablando de esto en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, trata de explicar ello, hermanos. La iglesia puede ser complicada cuando no se entienden los principios de la creación y de los seres vivientes y seres humanos. Mi esposa para Dios es tan importante como yo. Una mujer entre nosotros es tan importante como el varón entre nosotros. Por eso en Cristo Jesús
no hay varón ni hembra, porque todos son importantes, solo que con el cuerpo físico se coloca una función, y empieza a existir lo que se conoce como un orden de autoridad o un organigrama. Levante la mano quien no sabe lo que significa organigrama. ¿Todos saben lo que es un organigrama? ¿Ok? Algunos saben. Organigrama indica el orden que tiene cada persona en un lugar en cuanto a autoridad. Por ejemplo, en un restaurante tendremos tal vez al dueño, luego al gerente, luego el asistente del gerente y así sucesivamente hasta el empleado. El orden o el organigrama se coloca solamente para ver quién tiene autoridad. La autoridad nunca se utiliza como forma de provecho, sino que bíblicamente la autoridad siempre se utiliza por el bienestar de aquellos con quienes se tiene autoridad. Yo tengo autoridad, pero la debo de utilizar siempre para el bienestar de sobre quienes tengo autoridad. Y esa es la idea. Cuando vemos 1 Corintios capítulo 11 en el verso 1, lo primero que vamos a ver es el orden o la organización. Fíjate cómo dice 1 Corintios 11 verso 1, dice así, Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Fíjate que cuando Pablo llegó y predicó en Corinto, en el área de Grecia, y estuvo predicando ahí, y empezaron a bautizarse, y empezó a añadirse al cuerpo de Cristo, como toda iglesia, al principio es un desorden, porque tenemos diferentes tipos o perfiles de personas. Unas personas son muy manipuladoras, otras personas quieren controlar todo, otras personas no se meten en ningún problema, otras personas son muy sensibles, les molesta lo que se dice. Y en Corinto, cuando entra toda la iglesia, Pablo se da cuenta que empieza a haber problemas, porque lo primero que hay es, bueno, una cosa es quién manda en tu casa, otra cosa es quién manda en la iglesia, o mejor dicho, quién tiene la autoridad en la iglesia, quién tiene la autoridad en tu casa. ¿Cómo vas a tomar una decisión? ¿Cómo se van a colocar las bancas? ¿Quién va a dirigir una oración? ¿Quién va a dirigir un canto? ¿Cómo vamos a pintar el edificio? ¿Dónde se va a comprar un terreno para edificar un recinto para que nos reunamos? ¿Cómo se va a llevar a cabo una ofrenda hacia los santos? Y empieza a haber un sinfín de preguntas que tenían todos. Y la pregunta siempre es, ¿cómo le hacemos? Y lo que Pablo establece es un organigrama bíblico. Y es lo primero que tenemos que entender. Cuando hablamos de organizarnos como iglesia, siempre es, veamos el modelo divino. ¿Cómo es la organización bíblica? Cuando hablamos de organización tenemos que hablar de organigrama. ¿Quién tiene autoridad? Y la autoridad no es para aprovecharnos de la gente. La autoridad siempre tiene el propósito de ser de beneficio para la gente. Vean ustedes lo que dice Pablo. Y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pablo habló con los hermanos y dijo que estas son las instrucciones que les voy a dar, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? Es la cabeza. Y lo primero que Pablo va a establecer, hermanos, es organigrama, ¿ok? Primero está Dios, luego está Cristo. Ahora, ¿quién es más importante, Dios o Cristo? Ninguno. Los dos son importantes. Las funciones fueron distintas. Cristo, o sea, Dios se hizo carne. La función de Él fue venir y habitar entre nosotros. Toda la plenitud de la deidad vino y estuvo entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Y para qué vino? Para ofrecerse como un sacrificio, dice Hebreos, por cuanto animales no te agradaron, aquí vengo yo. Fue la función de Jesús, aunque era Dios, Él vino. Por lo tanto, al hacerse humano, porque Él dio su vida y la volvió a tomar, al hacerse humano, Jesucristo tiene que colocarse en cuerpo físico y en ese sentido tiene que someterse o tiene que sujetarse o tiene que estar bajo un organigrama divino. Es lo que tenemos que entender. Bajo un o sea, por ejemplo, si yo veo a Miguel y a nuestra hermana todavía no ha decidido colocarse bajo la sumisión de Miguel.
Todavía no, o sea, es más, Miguel no tiene ninguna potestad sobre ella. Y tal vez se puede frustrar, pero no tiene. Ella tendrá que dárselo a él. Y en ello ella tiene un poco de control y autoridad. ¿En qué sentido? Control en cuanto a su vida. Yo voy a decidir, Miguel, si quiero que tú seas mi varón, mi cabeza, mi presidente, mi rey. Yo voy a decidir darte a ti la autoridad sobre mí. Si ella dice, ¿sabes qué, Miguel? Simplemente hablas mucho en Santo Domingo, el buceo es muy largo y simplemente me preocupa eso. Ella va a decidir. En eso hay libertad, hermanos. Hay libertad. Pero ella, una vez que decida hacer eso, va a entrar en una función dentro de ellos. Sigamos. Lo mismo pasa con esto. Dice ahí, la palabra de Dios dice, y Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. O sea, Miguel, yo, Ricardo, Gil, nosotros no decidimos ser varones. Hay tres cosas, les he dicho yo antes, tres cosas que uno no decide, hermanos. Tú no decides tres cosas en la vida. Tú no decides en qué época naces. Tal vez te gustó la época dorada, el cine de oro, y quisiste haber nacido en los 50s. No lo decidiste tú. Tal vez te quisiste haber nacido no sé, cuando apenas llegaron los conquistadores de España, pero no lo decidiste tú. Lo decidió Dios. Dios decidió que nacieras en esta generación, en este siglo. Número 2, no decidiste tampoco qué raza. Tal vez tú digas, me quiero pintar el cabello porque quiero ser francesa, quiero ser inglesa, quiero ser güera, quiero ser blanca, pero no lo decides tú. O sea, Dios pinta el color que quiere que seamos. Somos mestizos, fue lo que Dios decidió. ¿Verdad que no lo decidimos nosotros? Lo decidió Dios. Dios decidió que fuésemos de raza mexicana. Eso fue lo que Dios decidió. Y la otra es, Dios decidió que tú fueses mujer o fueses hombre. No puedes alterar la decisión de Dios. Por eso Dios está en contra de cambiarnos la sexualidad. Por eso Dios está en contra de que un varón se empiece a afeminar, porque Dios decide qué eres. Si Dios te da el cuerpo de mujer o el cuerpo de varón, automáticamente cuando te está dando una función, ya llevarás una función en la vida. Tal vez no te guste, pero eso es lo que vas a llevar. Eso no indica que eres menos importante que otra persona. Eso no indica que tú eres menos importante que Miguel, no. En cuanto a importancia, todos somos importantes para Dios, pero en cuanto a función, todos tenemos funciones distintas. Y fíjate cómo sigue diciendo ahí. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Y la idea de la palabra cabeza, especialmente entre los romanos, hermanos. La palabra cabeza, yo estaba enseñando esto apenas creo que era en Tijuana, en Ensenada, pero nos están enseñando este término. Pablo es un abogado de la ley de Moisés. Y muchos de los términos que Pablo habla aquí, los habla a gente que vive en un imperio romano. Para que ellos entiendan los términos, Pablo expresa cosas que ellos lo entienden bien como griegos. Cuando yo digo, por ejemplo, tú eres la cabeza de la mujer, lo primero que a ti se te viene a la mente, si no vienes a la iglesia, si no lo has escuchado, es que piensas automáticamente en esto, en el cuerpo físico. Pero no es así para el romano. Para el romano, tú eres cabeza, indica, tú tienes, número 1, autoridad. 2, poder. 3, eminencia. Tú eres la cabeza de alguien, tienes eso. Entonces, el varón es la cabeza de la mujer. Aunque realmente, si te pones a pensar, los dos son de la misma importancia. Fíjate cómo sigue diciendo ahí. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Versículo 7. Dice ahí, versículo 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. O sea, el varón es la imagen y la gloria de Dios. A ver si me entienden lo que estoy diciendo. En cuanto al organigrama, ¿quién es primero, hermanos? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a función, no se les olvide, ¿ok? En cuanto a función, no en cuanto a importancia, en cuanto a función.
Ahora, aún en una familia, hermanos, si tú tienes hijos, ¿sabes quién continúa el organigrama o el poder de autoridad? ¿Quién continúa, hermanos? El primer hijo. ¿Y si es mujer? ¿Y si es otra mujer? ¿Y si es otra mujer? ¿Y si solamente tuvo mujeres? ¿Sí ven? Son cosas interesantes. O sea, quien sigue es el primogénito. Y les voy a dar una noticia que tal vez va a conmover su vida. Estamos hablando de organigrama, ¿ok? De autoridad. No estamos hablando de valor, de importancia. Si solamente son mujeres, el varón siempre tiene potestad sobre todas. Y aún en la cultura judía, si se casaban las mujeres con hombres, la que se casaba con la primera mujer, ese hombre era el que venía a tomar el lugar. En este caso, si faltaba el padre, el hombre tenía que vivir con su suegra y con ella cumpliendo el varón de autoridad. Por eso sabemos que Pedro tuvo que haber sido el primogénito en la casa de su suegra, porque ahí vivían, y porque estaba en ausencia el padre de su esposa, o sea, su suegro. Pedro tomó el lugar, y si tomó lugar, tenía potestad. Vamos a hablar de una palabra que les voy a decir. Esta palabra es la patria potestas, es una palabra latina en el Imperio Romano. Patria potestas, ¿todos juntos? Patria potestas. Esta idea viene del Imperio Romano, es una ley en el Imperio Romano que dice: tú eres dueño y tienes la autoridad sobre toda la familia. Por ejemplo, si estaba yo aquí, Ricardo, mi esposa, Caleb. Si Caleb se casara con alguien en el Imperio Romano, yo soy dueño de Caleb, yo soy dueño de su esposa. Si la nuera no me cae bien, yo la puedo vender como esclava. Estoy hablando en serio, porque yo tengo la patria, ¿qué? Potestas. Si mi hijo Caleb con su esposa tienen 3 hijos y los 3 hijos se casan con 3 mujeres, claro, ¿verdad? Yo, si no he muerto, yo tengo la patria potestas sobre mi hijo Caleb, sobre su esposa, sobre los 3 hijos y sobre las 3 esposas. Si no me caen las 3 nietas, las puedo vender como esclavas. Esa es la autoridad que tenía alguien que tiene la patria, ¿qué? Entonces, cuando Pablo le dice a los corintios: tú eres cabeza de la mujer, tú eres el dueño de ella. Sin embargo, no indica que por ser dueño y ser cabeza, no indica que por eso vas a abusar de ella. Es un concepto que vamos a empezar a ver. Bueno, eso vendría entonces el primogénito. Ahora, cuando vemos la iglesia, hermanos, es solo organigrama bíblico, no se les va a olvidar. Y la pregunta que nos hacemos entonces: ¿el varón qué compromiso tiene? Es un gran compromiso. O sea, a ver, levante la mano los varones. Levante la mano. A ver, ¿quién decidió que fueses varón? Dios. Entonces, tú ya tienes, en el momento en que Dios te empieza a entretejer, dice Salmo 139, fui entretejido en lo más profundo de la tierra, en el vientre de mamá. Cuando empieza a formar tu parte genital en varón, lo decidió Dios. Tú no lo puedes decidir. No es como dicen algunas personas: tengan intimidad tal día para que sea varón. Eso no funciona, hermanos. Quien decide realmente es Dios. Y cuando Dios dice: este bebé va a ser varón, le está dando una función. Esta va a ser mujer, le está dando una función. Aunque los dos son importantes, ya llevan función. Y ese varón, tú como varón, yo, dice ahí, somos la imagen y la gloria de Dios. La palabra gloria, hermanos, en el griego es doxa. ¿Cómo se dice doxa en griego, hermanos? Doxa, eso es gloria. ¿Pero qué es gloria? Gloria, hermanos, doxa es brillo, es luz, es resplandor. Viene de la idea de la luz que estaba en la presencia de Dios. Lo que en hebreo se llama Shekinah, es la luz que guiaba al pueblo. Cuando Moisés bajó del Sinaí, su rostro, ¿qué? Doxa, brillaba, resplandecía. Yo y tú como varones somos el resplandor de Dios, somos la doxa de Dios. ¿Sabes tú que, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, cuando nació Juan el Bautista,
¿Cómo se llamaba el padre de Juan el Bautista, hermanos? Zacarías. Este era un sacerdote. Un sacerdote podía servir en los tiempos de Jesús una vez cada 2 años y por turno. Porque eran tantos los varones que habían pasado el requisito de que venían de la tribu de Leví, que estaban preparados conforme a la ley de Dios. Eran tantos que no se podía elegir a todos. ¿Qué era lo que hacían? Se elegía a uno, y dice, y le tocó a él por turno. Eso indica que tuvieron que echar suertes para ver a cuál le tocaba. Había muchos varones listos para servir, pero le tocó a Zacarías. O sea que un varón, para entrar al lugar santo, duraba 2 años si le tocaba el turno. Dicen, en promedio, un varón levita, sacerdote, podía durar hasta 16 años para servir una vez. Entonces el estándar de servicio, hermanos, era muy alto. Primero, tienes que ser varón. Segundo, tienes que ser levita. Tercero, que tienes que tener un cuerpo perfecto. Tienes que estar todo conforme, tienes que hacer todos los rituales. Y ya viene un requisito para servir. Nosotros en la iglesia, en contrario, lo que hemos hecho es que, como es muy común servir, como es muy común pasar al frente, pues que lo haga quien sea, porque no importa quién lo haga, lo que importa es que sea varón. Pero no hemos comprendido totalmente la idea bíblica, y eso es lo que íbamos. Primero, nosotros como varones somos la imagen y la gloria ¿de quién? De Dios. Tú eres la gloria de Dios, eres el resplandor de Dios. Si tú eres hombre, eres bendecido por Dios. Es lo primero que tienes que entender. Es un gran honor. Y sigue diciendo ahí, dice, pero la mujer es gloria del varón. O sea, Miguel es resplandor de Dios, Héctor es resplandor, es gloria de Dios. Lo que ellos hacen representa a Dios. Si Héctor es injusto, si él es ladrón, eso representa a Dios. Por eso Dios se enojó con David, porque ¿qué fue lo que hizo David? David no lo representó bien, y hizo que los enemigos de Jehová blasfemaran contra él. Le dijeron, si así es tu Dios, pues ¿qué podemos esperar de ti? Por eso actúas de esta manera. Entonces tú y yo como varones tenemos un compromiso que no es algo que tomamos, es algo que nos fue dado en un honor. Que bien, si me permiten decirlo, muchas mujeres estarían dispuestas y estuvieran esperando, quítate que ahí te voy, dame oportunidad de tener ese honor. Pero la mujer, dice ahí, es gloria del varón. O sea, yo viajo con mi esposa en este momento. Yo y Tali y yo tenemos casados 25, 26 años casi ya. Tenemos experiencia en la materia. Podríamos sentarnos a platicar con ustedes y decirles algunas cosas que son conforme al matrimonio, aunque claramente cada persona es distinta, los caracteres son distintos, pero no importa el carácter. Tali tiene la misma función que tú tendrás si te casas, porque la función es establecida ¿por quién? Por Dios. Cuando uno entra a un trabajo, le dan una hoja y dicen, esto es lo que va a ser tu trabajo. Esto es lo que vas a hacer, esto, vas a hacer esto, vas a hacer. Eso no importa si te duele la cabeza hoy, eso no importa si estás de mal humor hoy, no importa si te tratan bien hoy o no, no importa si hace frío o no. Y Dios lo que hace es que establece eso para el varón. Y lo primero que te dice a ti como hombre es, eres cabeza de la mujer. ¿De quién? Si no estoy casado, pues de tus hermanitas. Ya vimos si eres primogénito. Si hay una hermana que nace, luego otra hermana, luego un hermano, tú, en el caso de Héctorín, aunque no lo crean, estás sobre ellas en el aspecto de organigrama. Él tendrá la autoridad. Fíjate cómo sigue diciendo ahí, versículo 8, dice así, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿De dónde salió la mujer, hermanos? Del varón. Aunque la mujer ya había sido creada, en cuanto a función y cuerpo físico, de ahí salió. No salió de la cabeza para que fuera superior al varón en cuanto al organigrama, no salió de los pies para que el hombre la pisoteara. Eso es lo que dice el rabino del primer siglo antes de Jesucristo. Es una frase rabina.
Salió de aquí para que el hombre siempre la protegiera, siempre estuviese al tanto de ella. Aunque tenemos la función de ser cabeza, nuestra función es para provisión, para cuidar, para amar. Tenemos autoridad sobre ello. Fíjate cómo sigue diciendo ahí. Dice: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, porque el varón estaba solo. O sea que cuando vemos el organigrama de Dios, dice Dios, como el hombre no era bueno que estuviese solo, lo voy a separar y voy a hacer una mujer. Pero ¿para qué hizo esa mujer? ¿O para qué hizo ese cuerpo físico? Aunque lo de adentro ya había sido creado, ¿para qué lo hizo? Para que ayudase al varón. Para eso lo hizo. Entonces, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Cuando Dios te va creando y te forma en el vientre de tu mamá y decide que eres mujer, número uno, tu objetivo es ayudar a un varón. Ese es tu objetivo, ayudar, ser ayuda idónea de un... Ese es tu objetivo, esa es la razón de tu existencia. Y dices, no hermano, yo quería otra razón, pero esa es la razón de tu existencia. Así como nosotros es ser cabeza, ese es nuestro objetivo, aunque no es fácil. Ahora, si la mujer se equivoca, te puede echar la culpa a ti como varón, pero si tú te equivocas, no le puedes echar la culpa a Cristo, porque Cristo es perfecto. Y dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo, ¿de qué? De Cristo. Fíjate cómo sigue diciendo. Dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Ahí está el punto, autoridad. Así que, ¿cuál es el compromiso cristiano, de un varón? Primero, nosotros, cuando hablamos de la palabra compromiso, hermanos, no es algo opcional. Es lo que tenemos que quitar de la mente. No es opcional. No es como si te casas, no es como que es opcional ser cabeza o no. No, no. O sea, tú desde que Dios te formó, ¿vas a ser qué, hermanos? Cabeza. No es opcional. En la iglesia, ahorita vamos a entrar al punto de la iglesia, estamos viendo la parte familiar. En la iglesia tienes un compromiso también. Un compromiso. La cabeza, ¿qué hace? Oye, mira, tiene olor, habla. La cabeza tiene los sentidos y la cabeza mueve todo el cuerpo. Hay mujeres que dicen, no importa que él sea la cabeza, yo sé hoy el qué, el cuello, yo lo voy a mover. No, así no, nunca he visto ese versículo en la Biblia y la leo mucho, hermanos. ¿Ok? Y tú tal vez digas, es que no, yo soy mujer y así siempre fueron y mi mamá era matriarcal y así, y en mi casa siempre... No, eso no importa, hermanos. Se tiene por ende, hermanos, que en esta sociedad hay un gran caos a causa del movimiento femenino de los años 70. ¿Qué es lo que sucede? Eso causa de que la mujer se confunda. O sea, nosotros entendemos que ustedes como mujeres son importantes, tan importantes como nosotros, pero como varones entendemos que tienen una función en su vida, tales como nosotros. Mi función es ser cabeza, porque yo soy gloria ¿de quién? De Dios, de Cristo. ¿Y tú eres gloria de quién como mujer? Del varón. Así que lo que mi esposa diga, lo que mi esposa haga, cómo se vista, cómo se peina, cómo actúa, es mi gloria, es mi corrección. Y las hijas de la misma manera. O sea, por ejemplo, tú como esposa, cuando estás recién casada, sales, te pones algo vestido y le dices a tu esposo, ¿qué te parece? Si tu esposo va a ser cabeza, tiene que pensar, tú eres mi gloria, tú me vas a representar, me quiero asegurar que lo hagas bien. Por lo tanto dirás, ¿sabes qué? No se ve muy apropiado. ¿Estamos de acuerdo con todos, hermanos? Entonces dirás, ¿sabes qué? Ponte esto. Y empieza ya a establecerse autoridad, líneas que son invisibles, pero que son visibles. Sin que tú te des cuenta, se empieza a establecer. Cuando la mujer se quiere comportar como se comportaba cuando estaba soltera, y el hombre dice, yo no sé por qué te reíste con este otro hombre. ¿Por qué te reíste así como, ¿por qué te reíste? ¿Y por qué andas coqueteando con el mesero? ¿Por qué como que te sonríes? Yo no, mi amor, así es mi personalidad, pues la vas cambiando. Empieza a establecerse líneas, hermanas, diciéndole a la mujer,
Y la mujer batalla con eso desde Eva. O sea, él se va a enseñorear sobre ti. Y ese va a ser tu castigo. Y tú no vas a querer, pero ni modo. Es parte de la función. Ahora, es un compromiso totalmente. Entremos a la parte de la iglesia, hermanos, ¿ok? Dios tiene el control de todo. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Así que Dios no nos va a decir cómo pintar este edificio. No nos dice de qué color, pero nos dice cómo llegamos a encontrar el color. O sea, tú tienes una familia, vamos a hablar de tu casa. Tú tienes la autoridad de escoger los colores de tu casa, pero se supone que si la autoridad es para el bienestar de los que están en tu casa, que vas a considerar a quien está en tu casa. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? De otra manera, vendríamos a estar como robots, y como mujeres ustedes serían infelices. Por eso en la iglesia hay muchas mujeres infelices, porque no tienen voz ni voto, y te aguantas. No es lo que dice la Biblia, hermanos. Tenemos que entender ese aspecto. Sigamos el concepto bíblico. Primero está Dios, luego está Cristo, y dentro de Cristo está el varón, y dentro del varón está la mujer, y dentro de la mujer están los hijos. Eso es el orden, hermanos. Y si hubiese otra familia, está otro varón, y está otra mujer, y están otros hijos. Ese es el orden. O sea, yo tengo límites. Yo tengo límites. A ver, ¿quién está dentro de mi círculo de autoridad? ¿Quién está? Mi mujer, ¿y quién? Y mis hijos. O sea, tal vez yo diga, no, es que ¿sabes qué? La hermana no se está vistiendo bien. La hermana se está vistiendo mal. Se pone un vestido inapropiado. Es lo que yo diga tal vez. Pero ¿a quién le corresponde esa autoridad? Al esposo, no a mí. Ese es el límite que pone Dios. Yo puedo corregir a mi esposa, pero no puedo corregir a la esposa de mi hermano. No puedo, hermanos. Yo puedo corregir a mis hijos, y como dice Hebreos, nuestros padres nos disciplinaron como ellos pensaban, pero yo no puedo corregir a tus hijos, aunque muchas veces nos dan ganas de corregir a los hijos de alguien más. Como aquel predicador que decía, no, detengan a sus hijos, que no corran sus hijos, que no lloren sus hijos, y luego tuvo hijos, y no, hermanos, es que son niños. Y cambia. No, tenemos que entender ese aspecto. Y cada familia es eso, hermanos, cada familia tiene un aspecto. Entonces en la iglesia, así es como funciona. Tenemos que entender que tú como varón tienes un compromiso. Primero el compromiso es a tu familia, porque el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un ¿qué? Incrédulo. Ese es el orden. Vamos a organizarnos. Por lo tanto, si vamos a pintar esta pared, Jesús no nos dice píntala de blanco, píntala de negro, pero nos dice cómo hacerlo. Si vamos a hacer comida para un convivio, Jesús no nos dice hagan mole, no nos dice, pero nos dice cómo hacerlo. Por ejemplo, dice, no es más importante la comida que el cuerpo. El reino de los cielos no se trata de comida ni de bebida, sino de paz, amor y gozo. Entonces Jesús dice, si vamos a hacer comida, si las hermanas van a hacer comida, que no las hagan peleando, que lo hagan con paz, gozo y amor, y que el platillo que escojan no importa para Dios, porque lo que importa es esto, no la comida, es lo que está diciendo Pablo. O sea, nos da eso. Pero ¿qué sucede, hermanos? Luego viene otro punto. Viene el punto interesante, hermanos, de el orden. Porque así como en cada casa hay un organigrama, en la iglesia también hay un organigrama. O sea, el punto viene a que, bueno, el hermano está sobre su casa, yo sobre mi casa, el hermano sobre su casa, pero ¿quién está sobre nuestras casas? Y aquí es donde la iglesia, hermano, se confunde. Dice, a ver, ¿quién tiene más poder de quién? ¿Quién tiene más influencia de quién? Y recuerden
que estamos viendo que tal vez en un matrimonio o en una familia, la mujer tenga más autoridad que el hombre. A ver, no se sientan mal. Yo vengo por 3 días y me voy. Pero levante la mano si usted conoce a una mujer en su matrimonio que tiene más autoridad que el hombre. Levante la mano. No le tenga miedo, no la voltee a ver porque se va a enojar. Nada más algunos. Hay muchos. Entonces, ahí la función está mal. Ahí hay una mala función. Fíjate tú lo que pasó con Jezabel. Jezabel no le gustó lo que hacía su marido, no hizo su función. Se levanta su marido Acab, va en el valle de Jezreel y se ven todos los valles así, y hay una viña hermosa. Este tenía viñas por doquier, era rey, pero le gustaba esa viña. Se agüita, se pone triste y se va y se sienta. Y viene su mujer y dice: ¿qué tienes? Es que hay la viña. Dice: ¿cuál es el problema? ¿No eres tu rey? Y pues quítasela, haz como mi padre hace. Pero él sabe que no lo puede hacer. Entonces la mujer agarra, hermanos, y hace una carta y lo sella. Toma el lugar de ¿quién? Del esposo. Mira, escuchen lo que voy a decir, hermanos. Cuando usted está en la casa, hermanos, con sus hijos, yo sé que como mujer tú estás acostumbrado a darle a tus hijos como piñata, ¿ok? No es correcto, hermanos. Escucha, si tu esposo está ahí, tu esposo tiene un compromiso ante Dios de tomar una decisión. Y tú como mujer, tranquilamente, quítese de vosotros toda gritería. Mi amor, tu hijo no quiere hacer caso. Si el hombre no hace nada, no está siendo la gloria de Dios. Y muchos hombres no les gusta hacer ¿qué? Nada. Pero porque la mujer se adelanta. Está aquel hombre y esta le está pega y pega al pobre niño hasta que casi lo rompe, y luego el hombre se desespera y viene corriendo y les empieza a gritar a los dos. O sea, fíjate, como mujer esta es mi función. Si el marido no está, yo tengo la autoridad. Si él está, esto lo que déjalo que lo haga. Como cuando viene de la escuela, fíjense, hermanos, en la parte del compromiso varonil, hay una junta de padres. Tú como hombre tienes que ir a la junta. En México se da mucho que es la mujer la única que va, la que sabe todo, y tú encárgate ahí de los hijos. No, tú como padre vas y tú como padre escuchas, porque a ti Dios entretejió tus partes genitales varoniles. Y por lo tanto Dios te dio un compromiso. Tú eres el que establece el liderazgo, la cabeza del hogar. Tú eres el que lo va a hacer. Fíjate cómo sigue viendo aquí. Entonces, en cuanto a la iglesia, hermanos, hay un orden. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios 4, en el verso 10. Ahora, hay un orden, hermanos, en cuanto a la iglesia, ¿ok? ¿Creen ustedes que Dios es un Dios de orden, hermanos? ¿Sí lo creen o no, hermanos? Okay. Entonces, Dios no va a dejar a su iglesia en desorden. Dios la va a ordenar. Y lo que Dios hace es que va a constituir, como nuestro presidente mexicano que tomó protesta, que fue y dijo: yo ya soy. O sea, antes no era, pero ahorita ya es. ¿Tiene autoridad sobre el pueblo, hermanos? Totalmente. Pero no es más importante que el mexicano, aunque tiene autoridad. Fíjate lo que dijo Jesús: así no será con vosotros en el reino, sino que ustedes serán siervos. Dice, ustedes ven cómo son los reyes y los gobernadores de la tierra, cómo se enseñorean de ellos. En la iglesia, hermanos, nosotros no nos podemos enseñorear de la iglesia. Primero, yo sé mis límites. A la iglesia a la cual yo sirvo, más de 150 se reúnen, ¿ok? El domingo. Entonces, se reúne mucha gente, pero yo no puedo con todos. Por lo tanto, Dios, sabiendo lo inútil que yo soy, dice: ok,
en cada hogar voy a poner una cabeza. En cada hogar. ¿Todos me están siguiendo? ¿Quién es esa cabeza, hermanos? Y luego le das, y cada hogar lo organiza. Pero como iglesia viene otro tipo de organigrama. Es lo que tenemos que entender, hermanos. Y eso es bíblico. Fíjate cómo dice Efesios 4 en el verso 11, dice así. 4:11 dice así. Y él, o sea, Jesús mismo constituyó. O sea, no es opcional. Si tú entras a una iglesia de Cristo, la pregunta que hacer es, ok, vamos a ver aquí, ¿quién manda? ¿Quién manda? Es lo primero. No se dice quién manda, pero es lo que tú dices, ¿quién manda? No. ¿Quién tiene autoridad? La respuesta correcta sería, sé más específico. Ok, ¿quién manda sobre la iglesia? ¿Quién tiene autoridad? Bueno, pues Dios. Y después de él, Cristo. Pero ¿quién manda sobre esta hermana? Pues su esposo. ¿Por qué permiten que la hermana se vista así? Nosotros no permitimos, es el esposo. A quien está avergonzando no es a la iglesia, es al esposo. Porque ¿quién debería arreglar ese vestido? El esposo. El esposo, oye, si la hermana habla y grita y manda a los hombres, pues ¿quién debe? El esposo. Porque así hizo Jezabel. No te la quiere dar, hazle como mi padre. Yo firmo y ella firmó y todo, y al pobre lo mandó y le quitó su tierra. Y Acabe estaba bien contento. No cumplió su función. Fíjate cómo dice ahí. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles. Ahora, ¿era más importante Pedro que Juan? ¿Sí o no? ¿Todos eran qué? Igual, importantes. Pero aquí viene la pregunta. Luego viene Timoteo. Timoteo no es apóstol. Timoteo es un evangelista, es un predicador. Es más importante, fíjense la palabra, ¿ok? Son preguntas capciosas, ¿ok? ¿Es más importante Timoteo que Pedro? No. Ahora viene la pregunta. ¿Pero quién tiene más autoridad? ¿Por qué? Porque es apóstol. ¿Pero por qué? Porque, y Jesús está sobre todos. Constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles. Yo no decidí. Tal vez yo hubiera dicho, mejor hubiera sido este. En la iglesia de Cristo, hermanos, se comete el error que, a ver, ¿quiénes van a dirigir en la iglesia? No, pues yo me llevo bien con aquel, tú diriges conmigo. ¿Y quién más? Y tú también. No, espérame tantito. Así no es como funciona la iglesia, hermanos. No decides tú. ¿Quién decide, hermanos? Jesús. Dios. Él establece. Él constituye. Dice primero, y constituyó a unos ¿qué? Dice apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros ¿qué? A otros ¿qué? Y a otros ¿qué? Maestros. Ese es el orden, ese es el organigrama. El organigrama es quién va a decidir, quién va a tomar la decisión, cómo se va a hacer. Y luego resulta que en la iglesia, hermanos, hay una mujer que no tiene varón. O sea, dentro de Cristo es el cuerpo la iglesia, bros. A veces pasa que en la iglesia hay una mujer que no tiene varón. A ver, ¿quién ha visto iglesias así, hermanos? Yo viajo mucho, ¿ok? Hace días estuve en Culiacán y hace 2 semanas estuve en Texas, en Mission, Texas. Y antes de eso estuve en Ensenada. Así que veo muchas congregaciones. Y yo me he dado cuenta que en las iglesias de Cristo la mayoría son mujeres. Mujeres. Muy pocas iglesias veo varones. O sea, muchos varones, más mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque las mujeres tienden a ser más piadosas, no sé por qué. La mujer tiende a echarle ganas, tiende a estar ahí al frente. Y si no hay varones que tengan su compromiso bien definido, pues las mujeres se los van a llevar. Porque si hay puros Acabs y puras Jezabeles, no, y cuando se agarran 2 Jezabeles, hermanos, agárrate, ¿eh? Se agarran bonito. Los esposos no se meten porque les gusta. Se agarran, hermanos, pero bonito. Nadie se meta. Y no solamente eso. ¿Qué pasa después de eso cuando hay hijos solos, hay jóvenes solos, hay doncellas solas? Que, la hija del hermano trajo una amiguita, se bautizó y viene la niña solita.
Entonces, ¿quién decide sobre todo este pueblo? ¿Cómo le hace uno? Fíjate cómo dice ahí mismo Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 21. Dice así, 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de ¿quién? Temor de Dios. O sea, si tú eres un varón, hermanos, de la iglesia, tú ya estás siendo bendecido por Dios. Ya eres bendecido por Dios, hermanos, totalmente. ¿Ok? Eres totalmente bendecido por Dios. Pero ¿qué pasa si no agarras tu rol de varón? O sea, tu objetivo es mi familia. Es lo primero, hermanos. Como predicador, como miembro de la iglesia, sé que mi familia es primero. Es difícil, ¿no? Pero es primero, mi familia es primero. Está sobre la iglesia. Muchos predicadores no entienden ese concepto, entonces terminan perdiendo a toda la familia y ganando a toda la iglesia. Pero como predicador, como varón, el que no provee para los suyos es mi familia. Ese es mi objetivo, esa es mi meta. Entonces, ¿quién manda? Los apóstoles ya no están. Los profetas cesaron. ¿Quiénes quedan todavía con vida? Los evangelistas, los pastores y los maestros. Pero ve el orden. ¿Quién los constituye? ¿Cómo se establecen? Porque todo eso es bíblico. O sea, si hablamos de la Biblia nos da un molde. Puede ser, pero vamos a ver qué dice el orden, hermanos. Porque no siempre el que tiene don para predicar debe de ser predicador. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Segunda carta de Corintios, en el capítulo 10. Vamos a ir ahí. Capítulo 10, versículo 8, dice así: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué, hermanos? ¿Y no para qué? O sea que yo tengo autoridad. Yo soy predicador, hermanos. Esto es un proceso muy largo que no puedo hablar de él porque tengo muy poco tiempo, ¿ok? Pero yo tengo autoridad sobre la iglesia, pero tiene límites. Tengo límites. O sea, yo tengo autoridad sobre la iglesia, pero mi autoridad primero es para edificación y no para ¿qué? Para destrucción. Totalmente. Pero ¿cómo lo establecemos? Veamos, fíjate cómo dice ahí también, capítulo 12, en el verso 10, 12, verso 10. El que lo tenga lo puede leer. 13:10, perdón, 13:10. Segunda Corintios 13:10, el que lo tenga lo puede leer. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Fíjate, hay una palabra que va a mencionar que es conforme. Ahora, pero lo repite. O sea, si yo voy a decidir, yo en la iglesia, hermanos, a la cual yo sirvo, hay mucha gente. Cada mente, cada cabeza es un mundo. Vamos a empezar por eso, hermanos. En la iglesia en la que yo sirvo, hay peruano, colombiano, salvadoreño, hondureño, guatemalteco, mexicano, español. Y cada cabeza es un mundo. Yo tengo como varón el compromiso de tener autoridad sobre mi casa. Luego, como predicador, tengo la autoridad para edificar al cuerpo. ¿Y no para qué, hermanos? Para destruirlo.
Si dice Pablo, ya no me gusta esta cortina, para que me entiendan, la quiero cambiar, ya no me gustó, tengo la autoridad para cambiarla totalmente, pues soy evangelista, soy predicador, me constituyó Dios en el orden bíblico, pero el cambiar la cortina le va a afectar a todos los que ven la cortina. Y mi autoridad no es para qué, hermanos, sino para qué. Así como el hombre, escuchen los esposos, yo en la casa tengo autoridad de pintar las cosas como yo quiera, pero los que somos sabios entendemos esto. Debemos de considerar a la esposa, aunque nosotros tomamos la decisión. ¿O no es cierto, hermanos? Y decimos, a ver, ¿qué quieres de comer? Te voy a llevar a comer, ¿qué quieres? Una tlayuda, una quesadilla, ¿qué quieres? Tú pídeme lo que quieres. ¿Cuál es la emoción, la intención, la regla del que tiene compromiso como varón sobre su familia? El amor. El amor no busca ¿qué? Lo suyo. A mí me gustan las hamburguesas, a mí me gusta la pizza con piña y jamón y jalapeños, a mí me gusta el mole de la hermana Yola, me encanta. Pero aunque yo pueda decidir comer mole todos los días, esa autoridad no me la da Dios para eso, porque yo no voy a buscar ¿qué? No, ya no me gustó la cortina, la voy a cambiar. Y para que la iglesia vea que yo tengo autoridad, la voy a cambiar y no le voy a preguntar ¿qué? A nadie. Oye, espérame tantito. Así no es como funcionan las cosas, hermanos. Bíblicamente no. Digo Pablo, si a mi hermano le es ocasión de tropiezo que yo coma carne, no la voy a comer ¿qué? Si a mis hermanos le es ocasión que yo cambie la cortina, pues nunca la cambio, porque el reino de los cielos no se trata de la cortina. Y entonces el varón empieza, si yo voy a pasar a dirigir una oración, pero yo voy a hacer tropiezo en un miembro de la iglesia, yo no paso, hermanos, porque no quiero que la oración tenga estorbo. Si yo voy a pasar a dirigir un canto, pero estoy peleado con el hermano, pues yo no paso. ¿Tienes autoridad? Sí, pero no para qué, destruir. Y fíjate, si yo paso y dirijo el canto y los hijos del hermano saben que tenemos ahí un rollo y me ven, los hijos dicen, no, pues el hermano no le importa, hace lo que él quiera. Hermanos, la autoridad es para edificar y no para qué, hermanos. La palabra conforme, hermanos, viene del griego peripateo, ¿ok? Ahora, peripateo significa andar, caminar, conducir tu vida. Conforme indica, hermanos, de la palabra kata, que significa estar bajo la orden de alguien más. Yo tengo autoridad, sí, pero aún yo estoy bajo órdenes, hermanos. Yo estoy bajo órdenes, porque someteos los unos a otros en el temor de Dios. Yo estoy bajo órdenes. Tengo autoridad, sí, pero estoy bajo órdenes. Yo no me mando solo. A ver, ¿quién está sobre mí? Cristo. Así que si yo voy a predicarles algo, tengo que considerar a quién, hermanos. A Cristo. Yo no puedo hacer algo si no está de la palabra de Dios. Y si voy a tomar una decisión, cualquiera que ésta sea, hermanos, tengo que considerar el amor y pensar, y esta es la pregunta que hacemos: ¿en qué afecta esto a mi hermano o a mi hermana? Porque mi hermana es importante en el reino de ¿quién? De Dios. ¿Se acuerdan cuando les mostraba esta imagen? Vean ustedes eso, hermanos. Aunque la mujer sea sola, tengo que considerarla a ella, porque no tiene esposo, no tiene representación varonil. Entonces, pero no es miembro de la iglesia, hermanos, no es miembro del cuerpo. Entonces tengo que ver qué es lo que ella necesita, cuáles son sus necesidades
de ella. Imagínense ustedes, hermanos, una hermana de pronto se levanta y dice: ya no, hermanos, ya voy a quitar mi membresía de esta congregación. Y se va. A ver, no tiene esposo, se fue. Aquí lo primero es que el predicador, si hay, es el que se acerca. No es el que dice: qué bueno que se fue porque era la que me causaba más problemas. No, no. A ver, hermana, ¿hay alguna razón por la cual te vas? ¿Hemos hecho algo mal? Y si dice la hermana, hermanos: es que, hermano, a mí no me gusta porque siempre que ustedes hacen un evento, siempre hacen frijoles negros. Y a mí no me gustan los negros. A mí me gustan los pintos. Y ustedes siempre negros, y ya estoy cansada. Ah, ¿te vas por eso? No hay problema, hermanos. ¿Y si te cambiamos el menú? ¿Cómo que me van a cambiar? Sí, hermana, eso no es problema. Mira, la Biblia dice en Romanos 14 que el reino de los cielos no es de comida ni qué. A ver, hermanos, bíblicamente, si a una hermana le afecta el menú, ¿qué es lo que más importa? ¿El menú o que se vaya la hermana? Pues que se vaya. Muchos dicen: no, que se vaya y que se lleve aquella y aquella, porque también no las aguanto. No es mi autoridad. No es cómo se maneja el cuerpo de Cristo. Bíblicamente es: hermana, si eso no es un problema. Hermana, si me dice: no, hermano, es que la verdad es que siento que los varones que están dirigiendo no son aptos. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque el hermano es así, él es así y sale del púlpito. Ah, ok. La Biblia dice: el ministro tiene que ser hallado ¿qué? Fiel. Primera de Corintios capítulo 4. ¿En qué? O sea, si tú vas a pasar, tienes que ser hallado fiel. ¿Por quién? Por la iglesia. Porque como tú me vas a dirigir en oración a mí, a Dios, yo necesito que tú seas fiel. Porque si no eres fiel, la oración no va a llegar ni al techo. Entonces, como me quiero asegurar que mi oración llegue al techo, quiero asegurarme que tú seas fiel. Eso para mí es importante, como miembro de la iglesia. Y luego la pregunta, y luego, por eso, ok, hermano, eso no es problema. Dime cuál es la cosa que tú ves que el hermano es fiel. Pero ¿qué pasa si no hay predicador? ¿O qué pasa si no hay ancianos? ¿Con quién se dirigen, hermanos? Empieza a haber un caos. Y vamos a decir, por ejemplo, que no hubiera presidente en la república, que no hubiera magistrados, que no hubiera policías. ¿Qué es lo que pasaría cuando no hay ese tipo de organigrama, hermanos? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué sucedería, hermanos? Un desorden, un caos. Es un caos. Imagínate si yo pasase y en vez de sujetarme a lo que es conforme a Dios, porque una vez más, conforme significa estar bajo, esta palabra se utilizaba, hermanos, en el término de los romanos, de los soldados. Bajo significa: si alguno anda conforme a, andar o conforme es lo mismo, estar bajo órdenes. Los que andamos en el Espíritu, dice Romanos 8, eso significa estar debajo de la autoridad de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, antes de acabar la clase, quiero preguntarles, hermanos, la organización de la iglesia debe ser primero bíblica. Bíblica. Esto es, ¿quién te puso ahí enfrente? Es la primera pregunta que te haces. ¿Eres fiel? No con una persona. ¿Con quién, hermanos? Con la iglesia. Es lo que dice la Biblia. Porque es un honor. Si fuera Zacarías, te tienes que esperar ¿cuánto tiempo? 2 años. El día de hoy, hermanos, como es bien poquito, como ya cualquiera puede pasar, llega tarde y pasa, no viene entre semana y pasa, maltrata a su mujer y pasa, dejó a su mujer y pasa. Oye, pues espérame tantito, vámonos ordenando. Vamos a ver qué dice Dios para andar conforme a lo que dijo Dios. Porque si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer eso. En cuanto a las decisiones de la iglesia, lo mismo. Fíjense ustedes, hermanos, cómo es que los apóstoles tienen la autoridad. Y hay un problema, Hechos capítulo 6. Resulta que había viudas, griegos y hebreos, helenistas y hebreas, y se le ayudaba a las hebreas, pero a las griegas no se les daba. Leámoslo, fíjate cómo dice Hebreos, en el capítulo 6,
Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6, verso 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, o sea los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjate, si hubiera sido Venezuela, hermanos, si esto hubiera sido Venezuela, se levantan los 12 y toman decisiones, pero no es Venezuela. Si hubiera sido Cuba, se levantan y toman la decisión, pero no es Cuba. Es la iglesia de qué, hermanos? De Cristo. Los 12 dicen: ok, hay un problema entre la iglesia, vamos a arreglarlo. Fíjate, como no era un problema doctrinal, como en el caso de Hechos 15, es un problema social dentro de la iglesia. Convocaron, dice, a la multitud. ¿Solamente había hombres, hermanos? Les pregunto, ¿había solamente hombres? ¿No? ¿También había qué? Mujeres. Escuchen, van a arreglar un problema. Hay un problema, convocan a todos. Los 12 pudieron, ¿tenían la autoridad los 12 para arreglar el problema? ¿Sí o no, hermanos? ¿La podían arreglar? Pero fíjate el liderazgo, hermanos. ¿Cómo consideran? Llamémosle a todos, hagamos una junta. Convocaron a todos. Dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ellos dicen: nosotros tenemos que dedicarnos a esto. Ustedes murmuran porque ustedes quieren que nosotros los apóstoles hagamos eso, pero no es justo. Primero les enseña: no es justo. Nosotros tenemos una función dentro de la iglesia. Así que, versículo 3: buscad, pues, ¿qué, hermanos? Hermanos, de entre vosotros. ¿A 7 qué, hermanos? ¿Quién nos iba a buscar? ¿Quién? La iglesia. Yo estaba en Tijuana, estábamos hablando de este tema, y a uno más como que nunca habían visto o nunca lo habían visto. Digo, tristemente en las iglesias de Cristo, hermanos, no estoy hablando de Oaxaca, ¿okay? Estoy hablando de otros lugares. El que está enfrente decide quién hace todo, hermanos. Tú haces esto, no me llevo bien contigo. Contigo sí, tú haces esto. Tú le vas a la América, también yo. Tú también haces esto. Y deciden así, hermanos. No. La iglesia no se maneja así. No. Todos vienen y yo les diré, hermanos: necesitamos apodar el pasto, el césped, o necesitamos que se limpie el edificio constantemente. Escójanse entre ustedes 3 varones. ¿Por qué? Porque si la mujer, hermanos, dice: yo quiero hacerlo, que diría: espérate tantito, ya le preguntaste a tu esposo. ¿O tú crees que nada más fueron los 7 varones los que hicieron todos, hermano? No, nada más fueron ellos. O sea, y si dijera una jovencita: no, hermano, yo quiero distribuir las viudas, diría: y ya le preguntaste a tu papá, porque ¿quién es la autoridad de tu casa? Fíjate cómo dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. O sea que el varón, el compromiso del varón es: puede hablar por toda su casa. Y es lo que tenemos que cambiar el chip, hermanos. Tú eres varón, tú puedes decir: hermano, yo me encargo de la limpieza del edificio todo el año 2019. Y tu esposa: espérate tantito, ¿por qué tú? ¡Shh! Nos encargamos todos. Y el joven: no, espérate, porque este tiene autoridad. Pero posiblemente ya, oye, ¿qué? Vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Pero aunque el varón diga yo, tiene esa autoridad sobre la familia. Y ellos encontraron 7 varones. Pero ¿quién los había elegido? Dice: llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y no era, hermanos, dirigir una oración, era llevar comida a las viudas. ¿Por qué? Porque imagínate tú, el hermano tiene mal testimonio, se anda llevando una hermana por allá,
el hermano roba, el hermano es ladrón, el hermano es deshonesto, el hermano nunca llega a tiempo al servicio y pues le van a llevar la comida, pues no va a llegar a tiempo la comida. O van a llegar a la casa y no se habla, pero aquí está su comida. No, tiene que ser bien recibido por todos. ¿De buen qué? Lleno del Espíritu, y entonces se lo empieza a hacer, hermanos. Mañana vamos a seguir viendo esta clase, hermanos. Yo quiero acabar con esto, hermanos. Reitero, el organigrama bíblico, hermanos, lo estableció Dios. Someterse es hermoso porque someterse indica que nos sometemos a Dios. Como mujeres, aquí ahorita si las cuento son más mujeres que hombres, hermanos. Son tan importantes que nosotros en Cristo Jesús, porque en Cristo no hay varón ni qué, ni hembra, pero cada uno tiene su qué, su función, y todos los miembros son importantes en el reino de Cristo. Yo tengo autoridad, sí, pero tengo que saber que lo hago por amor, lo hago para edificar. Si no lo hago para eso, hermanos, tal vez yo no debería de estar predicando, porque si yo lo hago para enseñorearme de la iglesia, para que aquí van a hacer lo que yo diga, yo voy a hacer las cosas sin que preguntarse, espérame tantito. No se maneja así el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es un pueblo ordenado, porque Dios es un Dios no de confusión, sino de amor y de orden. Entonces mañana continuamos. Si hay preguntas, las escriben y mañana continuamos. Espero que esta clase de inicio sea de bendición para ustedes. Lo sé que es para mí en la preparación, y le doy lugar a su hermano que va a contar. Dios les guarde y Dios les bendiga. Educarme y crecer, mi sentido